Hoy tengo ganas de ver el mundo arder, pero al mismo tiempo, antes de empezar, tienes que ver la teoría que explica de que nosotros nunca fuimos reales o nunca existimos en primer lugar. Pero comencemos. ¿Qué pasaría si Crazy Mita realmente no es un maniquí defectuoso como el juego nos ha hecho creer y como yo he sostenido tanto tiempo? Estoy seguro de que la mayoría estaría de acuerdo en que una cosa importante que la mayoría de la comunidad cree es que Crazy Mita es una Mita maniquí que ganó conciencia y ahora anda por ahí fingiendo ser una Mita normal usando la piel de otra Mita. Yo también pensaba eso, sinceramente. Nuestro primer punto de evidencia que va en contra de eso es el final, literalmente, donde Crazy Meter revela su verdadera forma al jugador. Y es que, si prestas atención, sus dos coletas se han ido y de repente tiene cabello corto en la cabeza. Finalmente retrocede lo suficiente como para que puedas ver una peluca de dos coletas en el piso detrás de ella. Ahora, si ella era una mita maniquí que usaba la piel de otra mita como disfraz, ¿por qué usaría una peluca para cubrir una peluca en lugar de simplemente usar el traje de piel correcto con el cabello correcto? La única respuesta lógica es que, como ese pelo es su pelo real y como Domimita no tiene pelo, o sea, Domimita es maniquimita, ¿ok? Para que no se confundan. Eso solo puede significar que Crazy Mita no es una Domimita. Otro punto de evidencia de que Crazy Mita no es una Domimita es la información que obtenemos de los cartuchos de jugador. Si suponemos que están en orden cronológico, entonces Crazy Mita tuvo su primera interacción con el jugador 2, el primer jugador en su experimento, según teorías que hemos explicado anteriormente, quien señala que es linda y sorprendentemente inteligente. A continuación tenemos al jugador 3, seguido por el jugador 4, el cosplayer o la cosplayer. El jugador 4 es donde nos enteramos de que Crazy Mita ahora se dedica a imitar a otras mitas e incluso recibió consejos para mejorar sus imitaciones del jugador 4. Pero también señala que Crazy Mita es tan adorable. Como puedes ver, ninguno de ellos hace ningún comentario sobre que Crazy Mita se parezca a una Domimita y solo la elogian cuando hablan directamente sobre su apariencia. Habiendo dicho eso, ¿qué pasaría si realmente Crazy Mita es una Mita única que fue creada con un propósito que no conocemos? ¿Qué pasaría si eso fuera una realidad? Porque Creepy Mita dice que ella y Crazy Mita son iguales, que ambas son únicas. Creepy Mita, como podemos ver en su perfil del juego, fue creada como la Mita original, pero pronto fue abandonada. Cormita, si bien se desconoce su propósito de existencia, se puede suponer con seguridad que debe tener algún propósito importante, dada su posición, como se especula en el juego en sí, como la guardiana del núcleo. Es decir, que Cormita es una especie de administrador, si le puede decir de esa manera. Ahora, observas cómo, a pesar de parecer la más alejada de una mita normal, como lo sería una mita ficticia, todavía tiene su propio cabello. Con esto, podemos suponer que una mita creada con un propósito específico que cumplir recibirá el tratamiento mita y tendrá su propio cabello que se identifica con ella. Es por eso que Crazy Mita, a pesar de su revelación de no ser una mita real, todavía tenía su propio cabello único. La pregunta ahora reside en, entonces, ¿para qué se creó Crazy Mita? Primero, debemos entender a la minimita que vemos en el juego. Sabemos que una mini es una proyección de su invocador y que cada mita puede invocar a sus propios dobles en miniatura. En un punto del juego te encuentras con una chivimita que dice ser un punto de control y una prueba de tu ingenio, lo que la convierte en una cómplice admitida de los experimentos de Crazy Mita. Creo que Chivimita podría ser la mini de Crazy Mita, y es que cuando la conoces por primera vez, Chivimita habla de su hermana mayor y dice que debes haberla conocido. Al final del juego, Crazy Mita se quita la máscara y deja caer su peluca, revelando su verdadera forma original. Crazy Mita también parece que podría ser fácilmente la hermana mayor de Chivimita, es decir, la Mita que la invocó.
También, cuando le preguntas a Chivimita si ella es Mita, ella dice que es chivimita.fbx, junto con algunos otros detalles. Los archivos FBX son una forma versátil de transferir datos entre diferentes programas de software 3D. Si bien cada programa tiene su formato de archivo, FBX es un formato común que la mayoría de los principales programas de software 3D pueden leer. Los datos en un archivo FBX incluyen geometría, materiales, texturas, iluminación y datos de animación. Un detalle que se le puede agregar a esto es que gracias a ello es que la comunidad ha podido exportarlos a Blender o ha podido hacer animaciones únicas con los modelos de Mita sin tener que hacer mucho al respecto. De toda esta información, podemos suponer que Crazy Mita se creó originalmente como un programa Mita que estaba destinado a manejar transferencias de datos gráficos, pero en su lugar terminó usando su origen como un programa de transferencia de software 3D para robar la apariencia de otras mitas en un esfuerzo por convertirse en una mita real. La pregunta es, ¿cómo se creó Crazy Mita? Es probable que Crazy Mita surgiera como un desafortunado milagro de la tecnología. Crazy Mita no fue creada como una mita normal. Ella misma lo dice. Mi versión nunca existió en primer lugar. De Creepy Mita escuchamos que Crazy Mita quiere jugar, entre comillas, y lo que pienso y creo que sucedió es que en algún momento, mientras Crazy Mita cumplía con su deber como programa Mita de inteligencia personalizada o FBX, vio la conexión que tenían los Mita o las Mitas entre ellos y los jugadores, y ella quería eso, quería jugar. Entonces lo intentó. Quizás funcionó. Pero Micid es un juego de teléfono. Finalmente, los jugadores pierden el interés y se van, dejando a su Mita completamente sola. Al final, Crazy Mita estaba sola, pero no lo toleraría. Entonces se le ocurrió un plan que le permitiría a ella y a su jugador permanecer juntos para siempre. Desafortunadamente, todavía tienen que encontrar su jugador eterno ideal, una persona que la acepte voluntariamente por lo que es una persona o un jugador que se quede con ella como lo haría el final del modo pacífico. Así que dime, ¿qué piensas de esta teoría? La narración de este video y la producción es distinta, ya que como saben, quiero probar formatos diferentes y si veo que este video tiene buen apoyo, pues traeré más teorías, ya que hay muchas teorías que no alcancé a meter en el iceberg. Y en general tengo muchos pensamientos, críticas y cosas pendientes sobre este juego. Pero pues nada, espero que este video les haya gustado. Si fue así, un saludito y espero verlos pronto en otro video o directo, lo que sea primero. Mi nombre es Eoni. Adiós.